Buenas tardes, amigos. Vamos con otro nuevo capítulo. Lo primero, pediros disculpas por la tardanza desde el último vídeo hasta este, pero bueno, es que mi empresa nos da las vacaciones en invierno. Entonces, bueno, he estado ahí un par de semanas un poco desconectado de todo este mundillo musical. Y bueno, aquí estamos otra vez, retomamos. Como habéis visto en el título, hoy vamos a hacer un top de thrash metal, y habréis visto parte 1. He seleccionado 50 discos, por eso voy a dividirlo en dos partes para no hacer el vídeo muy pesado. El thrash es un estilo que me flipa, entonces me ha costado muchísimo escoger 50 discos. De hecho, he tenido que quitar, en la primera lista me salieron 70, yo que sé, o 60 y tantos, y con lágrimas y dolor pues he quitado algunos para dejarlo en 50 discos, dos partes de 25 cada una, y eso que ya había decidido solo poner un disco por banda, es decir, de Slayer podría poner 6 discos en mi top, no sé, o los 4 primeros de Metallica, o no sé, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, eso, solamente un disco de cada banda. Sé que me vais a decir, es que no has puesto este o no has puesto el otro. Dos cosas, primero, son mis favoritos, y segundo, no tengo absolutamente todo en vinilo, ya me gustaría, pero no. Por ejemplo, un disco que me encanta y no tengo en ningún formato es el... no recuerdo ahora el título, es bueno, hay un disco de Evil Death que me encanta, y no lo tengo ni en CD ni en vinilo, entonces bueno, es una pena, es un dolor, ya me fastidia, pero bueno, entonces vamos a empezar con el top. Y vamos a empezar, como siempre, por orden alfabético, que es como yo tengo los discos colocados, y así me resulta mucho más fácil para sacarlos y volverlos a meter, ¿vale? Entonces, bueno, vamos con el primero que he seleccionado, que es la banda Yankee, Alien Steel, y en concreto el Unstoppable Force. Bueno, esta banda... bueno, es una muy buena banda, ya seguro que la conocéis todos. El cantante, el John Cyrus, venía de Abattoir, que es otra banda mítica de speed, thrash, yankee, que sacaron también unos buenos discos. De hecho, no lo he incluido aquí en el top. A ver, fuera, que estaba un gatete a punto de tirarme aquí una cosa. Bueno, nada, no me enrollo mucho porque no quiero hacer esto muy largo. Primer disco que os enseño, este de Alien Steel, el Unstoppable Force. Yo no sé si decir que es thrash, si un Power USA acelerado, pero bueno, el caso es que es un muy buen disco que hay que tener. Segundo, los canadienses Annihilator. Bueno, estos los conocéis de sobra, ya sabéis, la banda de Jeff Waters, llevan un montón de años, este es el primer trabajo, es del 89, pero bueno, ya llevaba unos años el señor por ahí, Jeff Waters, dando guerra. Bueno, ahí tenéis la formación de esta banda, y bueno, banda que sigue sacando discos a día de hoy. Yo la verdad he perdido un poco el interés por ella. Voy a deciros que no he seleccionado ningún disco de thrash metal actual. Hay muchas bandas actuales que me gustan, de thrash metal. Obviamente no como las antiguas. Siempre he dicho entre mis amigos cuando hablamos que a las bandas actuales les falta un poco de rabia, les falta un poco de... Bueno, más que les falta, a lo mejor les sobra lo que ahora mismo tenemos todos, ¿no? Esta comodidad de todo un golpe de clic, de teléfonos móviles, de... Antes las bandas thrash expresaban más su rabia y su... Bueno, su inadaptación a la sociedad que les rodeaba en aquellos años 80 y tal, y bueno, eso ahora se ha perdido un poco, y repito, hay muchas y muy buenas bandas que me gustan, Iron Reagan, Gamma Bomb, Municipal Waste, Enforced, no sé, bueno, hay un montón de bandas que lo están haciendo muy bien ahora, pero me he centrado en las clásicas, ¿vale? Bueno, sigo. De sobra conocido. Me ha costado mucho escoger entre sus trabajos del principio, los primeros trabajos, pero bueno, por
un poco por que me trae muy buenos recuerdos este disco. Dudé mucho entre este y el Among the Living, pero bueno, al final me quedé con el Spirit de Disease. Y este, como anécdota, es una reedición, no es el de época, porque yo de chaval, bueno, pues pinchaba a veces ahí en los 80 se hacía por aquel entonces, yo no sé en otros sitios si pasaba igual, aquí se llevó durante mucho tiempo lo que eran las fiestas heavy, se llamaba, las discotecas de la ciudad o bares de la ciudad, de vez en cuando, por el tirón que tenía el heavy metal en aquel momento, pues hacían lo que se llamaban las fiestas heavy. Bueno, pues a lo mejor una vez al mes o cada 2 meses y bueno, pues por aquel entonces me llamaban para pinchar y por desgracia en esas pinchadas pues muchas veces me desaparecían discos, ¿vale? Este fue uno que me robaron en su día, lo compré en reedición y bueno, como curiosidad, os lo enseño así muy rápido porque es blanco, ¿vale? Es un vinilo blanco. Por dentro es exactamente igual, vamos, no cambia nada con el original de época, pero bueno, reedición. Estos quizás sean un poco más desconocidos. Bueno, sé que todos los que escucháis thrash los conocéis de sobra, son los suizos Apocalypse. Para mí este es un disco muy bueno. La canción con la que se abre el disco, el Digital Life, es un... Bueno, podría ir en cualquier enciclopedia del thrash ¿qué es el thrash? ¿Cómo definirías el thrash? Bueno, pues Digital Life es una canción que podría muy bien. Pero bueno, es un disco muy completo, es un disco buenísimo, con un par de instrumentales muy chulas, una en la primera cara y otra que está al final de la segunda. Una banda muy buena, muy buena, que sacaron este discazo que encantó mucho a la peña en su época, y después dejaron pasar mucho tiempo hasta el siguiente. Sacaron luego otro disco, pero tardaron 6 años en sacarlo. Es un muy buen disco también. Se llamaba Fightless, si no recuerdo mal. Es un muy buen disco, pero dejaron pasar muchos años. Y eso, concretamente 6 años, desde el 87 que salió esta hasta el 93. Y el 93, daros cuenta que estaba el death metal en plena eclosión, o sea... probablemente el 92 y el 93 sean, o bueno, del 91, 92, 93 sean los años claves del death metal a nivel mundial, donde estaban saliendo discos y discos y discos de bueno, pues de bandas increíbles que os voy a contar. Algún día os haré un top, porque el death metal sí que es mi estilo por excelencia, junto con el thrash. Pero bueno, y también empezaba a despuntar el grunge, con lo que la gente empezó a diversificarse por diferentes estilos. Y al final, bueno, pues estos chavales quedaron ahí un poco que se les fue el tren. Tenían que haber sacado el disco pues un poco antes, vaya. Bueno, el siguiente que os presento es el de los daneses, el tercer trabajo de los daneses Artillery. Bueno, ¿qué os puedo decir de este disco? Bueno, lo primero, que también es una reedición, que en su día no lo conseguí, nunca lo había visto en vinilo de aquella, no recuerdo por ahí, solamente, bueno, lo trajo un amigo que en aquella época vivían, un hermano suyo estaba trabajando en Inglaterra y de vez en cuando este chaval iba a verle allí, bueno, pues aprovechaba para ver algún concierto y siempre nos traía algún disco. Y bueno, en ese caso, él trajo este de Artillery para él y me lo grabó en una cinta, pero vamos, que yo en las tiendas y demás nunca fui capaz a verlo. Bueno, este como curiosidad, bueno, pues es un splatter bastante chulo, ¿vale? Que ahí lo tenéis. Y lo mismo, es una banda que venía de un par de discos así con un speed thrash muy agresivo, muy chulo, pero bueno, este ya es un discazo con un nivelazo musical y con temas súper currados. Bueno, es un discarral de la Virgen. Artillery, desde Dinamarca. Bueno, pues el quinto no, ya es el sexto. El sexto que os enseño es uno de mis favoritos del thrash. O sea, si tuviese que escoger o llevarme la famosa frase, si tuvieses que llevarte 10 discos a una isla desierta, sacrificaría los que fueran necesarios para llevarme este de Atrophy. Me encanta este disco. Y el tema título me parece el mejor tema de la historia del thrash. ¿Qué queréis que os diga?
el riff, los coros, las bases. Bueno, esto es una maravilla. A mí me encanta este disco. Y bueno, no os voy a enrollar más. Si alguno de los que salen aquí no lo habéis escuchado por lo que sea, que me extrañaría, porque son todos muy conocidos, pero si por lo que sea no lo habéis escuchado, este sí que os lo recomiendo, vamos, totalmente. Bueno, otro aquí, mucha gente me matará y me dirá, pero ¿cómo no escoges el Darkness Descends? Pues es un discazo del copón, que os voy a decir, que me flipa. Pero he escogido este. He escogido este porque fue el primero que tuve de ellos. Estamos hablando de Dark Angel, los norteamericanos o estadounidenses, Dark Angel, el We Have Arrived. Es una maravilla de disco. Tiene una rabia, es un debut apoteósico. No sé. A mí me chifla este disco. Y como os digo, como fue el primero que escuché de ellos, esas cosas normalmente ya sabes que lo que cuando en aquella época donde no había tantas oportunidades de escuchar cosas como ahora, cuando caía un disco en tus manos lo triturabas y este fue uno de ellos. Absolutamente demoledor este disco. El We Have Arrived es ya os digo, es el debut. Luego Darkness Descends, que es un clasiquísimo, es un discazo como la copa de un pino. Incluso el siguiente, el tercer trabajo, me parece también buenísimo, pero bueno, me quedo con este. Igual que me quedo con el debut de esta banda, de The Archangel. Aquí veis la maravillosa pegatina esta que ponían de aquella de nuevo hard rock americano. No sé qué tiene esto de hard rock, pero bueno, ahí está la pegatina. Bueno, esta banda la descubrió Kirk Hammett. Eran absolutamente unos adolescentes cuando grabaron este disco. Aquí estaban, eran de origen filipino, estos chavales, y eran todos familia. Había dos hermanos, que eran Gus y Dennis Pepa, uno a la guitarra y otro al bajo. El resto creo que eran primos. Bueno, el caso es que eran todos familiares y que eran unos críos, porque creo que el mayor de todos los 5 componentes tenía 19, pero los otros tenían 14, 15 años, o sea que... Y sacaron un disco absolutamente demoledor. Como os digo, Kirk Hammett les produjo la demo y, bueno, movió esa demo por ahí por las discográficas hasta que consiguieron grabar el primer disco. Luego tienen otro que a mí no me gusta mucho, que es el Frolic Through the Park, que es un disco un poco extraño, pero luego volvieron a la carga con este estilo, con estos riffs pesados y demás de este primer disco en el acto tercero, que es su tercer trabajo, y que me flipa también, pero bueno, como había que escoger uno, pues de Ultraviolence, de Archangel del año 87, creo que es, absolutamente demoledor. Como absolutamente demoledores eran Demolition Hammer. Otra banda, también americana, este disco es de 1990. Y esto es probablemente, bueno, en aquella época no había un disco de thrash como este, con un sonido tan sumamente poderoso y agresivo como el que tenía esta banda. Como muy bien dice su nombre, era un auténtico martillo de demolición. No estábamos acostumbrados a este sonido en el thrash en esos años. Un discazo de la Virgen, igual que el siguiente que sacaron, que es otro discazo inconmensurable. Bueno, otra banda archiconocida por todos son los alemanes Destruction. Me quedo con su disco debut, lo mismo. Podría haber escogido el segundo o el tercero, porque son igualmente muy buenos, pero bueno, lo que hablamos, cuando te llega un disco y lo machacas, pues al final te quedas con él, ¿no? Te quedas con este Infernal Overkill, con este disco del 85, desde Alemania. Para mí tienen una peculiaridad. Yo no sé si recordáis aquellos martillos de goma que se les compraban a los críos, que cuando pegabas con él hacían un sonido así como... Bueno, no lo hago muy bien, vaya, pero cuando escuchas a Destruction, ese sonido
lo logran con las guitarras. No me digas cómo lo hacen y cómo no, ya lo he hablado con más gente y al final sí que me dicen que es verdad y tal. Es un sonido muy, 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 muy particular de guitarras que solamente consiguió hacer Destruction. Y bueno, este disco tampoco me pude hacer con él en la época. Y esta es una de las reediciones de High Roller. Viene en un disco, bueno, os lo enseño así un poquitín por aquí para no andar perdiendo mucho tiempo. Es naranja total. Ya sabéis que las reediciones de High Roller, si no las conocéis, merecen mucho la pena. Vienen con póster, con libreto interior, bueno, están muy, 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 muy curradas. Son pues probablemente el sello que más se curra las reediciones. Y un disco imprescindible, Destruction. Este seguramente para muchos no entraría en su top ni de coña, pero como os digo, esos discos que, pues por el motivo que sea, se os quedan grabados en el cerebro desde, pues por lo que os comento, porque los machacáis mucho de chavales o por lo que sea. Pero bueno, el caso es que no es una banda muy virtuosa precisamente, no era uno de los discos más con un sonido así apabullante, ni mucho menos, pero tenía algo que enganchaba y yo, además es que con los años cada vez me gusta más este disco. Se trata de Destructor, los Yankees. Este disco lo acaba de reeditar también High Roller y además trae un 7 pulgadas, para los que no lo pillaseis en la época, pues es una buena opción a haceros con él ahora. A mí me gusta mucho este disco, no sé qué tiene ni qué no. Bueno, la verdad que viendo a este hombre aquí con las gafas estas de estudiante universitario y eso, pues era un poco extraño, pero bueno, ahí está ese disco que es para mí también muy, muy interesante y tal. Bueno, después vamos con creo que es el cuarto o el quinto trabajo de DRI y su Trastone, un disco que marcó un antes y un después también, un disco con un sonido muy especial. 2 años antes de este disco es del 87, creo que era, o una cosa así. Bueno, yo creo que dos discos antes de anterior a este hay uno que se llama Four of a King y anterior hay otro que se llama Crossover. Dio nombre a un estilo. Todos sabéis lo que es el crossover, esa mezcla de thrash metal y hardcore, sobre todo muy típica en las bandas que venían de Estados Unidos y sobre todo de California, donde había una escena hardcore muy potente, una escena de surf, de skate, todo muy mezclado con la música. Y esa mezcla de estilos decidieron bautizarla como, bueno, crossover, que es como se dice en inglés y tal, ¿no? Bueno, pues este Trastone marcó una época, aparte que este dibujo yo creo que es absolutamente icónico de la época, ¿no? Bueno, un gran disco, una gran banda con muy buenos trabajos, pero bueno, he escogido este, lo mismo, podía haber escogido algún otro anterior, pero al final me decidí por este. Bueno, otra muy buena banda de aquel entonces son los también americanos Exorder. Bueno, dichosos brillos. Esta es otra reedición, otro disco que no pude hacerme con él en su momento. Era muy difícil de conseguir y estaba muy caro este trabajo. Bueno, al final, por fin, es lo que tiene ahora. Bueno, voy a quitarlo porque no hay más que brillos, ¿vale? Es lo que tiene ahora el vinilo, que bueno, se han encarecido de precio, pero por otra parte puedes conseguir cosas que antes eran absolutamente imposibles. ¿Qué tienen de particular Exorder? Sobre todo la influencia que tuvieron con ese sonido group que ellos incorporaron, que hasta entonces no lo habíamos visto nunca. Y bueno, pues bandas como Pantera, por ejemplo, pues adoptaron ese sonido cuando decidieron hacer ese cambio de banda hard rockera a banda thrasher, pues yo creo que vamos, que se habían empapado de este disco hasta la saciedad. Exorder. Y bueno, para mí este es el disco que define el thrash metal. Antes os dije que el de Atrophy me lo llevaría a una isla desierta. Vamos, este tendría que arrancármelo a alguien de mis manos muertas, porque para mí, cuando oigo la palabra thrash metal, este es el disco por definición.
para mí, de thrash metal. Por todo, por riffs, por la forma de cantar del desaparecido y tristemente fallecido Paul Baloff. Bueno, no sé qué queréis que os diga, todos lo conocéis de sobra, pero para mí este disco es absolutamente imprescindible para entender lo que es el thrash. Bueno, otro disco que me desapareció pinchando, tenía el original y también me lo robaron. La verdad que no me robaron muchos, no vamos a tal, pero bueno, 6 o 7 discos me desaparecieron en la época. Otro que desapareció, por desgracia, fue este de Flotsam and Jetsam. Entonces, bueno, estuve muchos años sin hacerme con él. Y después salió este trabajo, que es una... no solo es la reedición del disco, sino que además está remasterizado, con lo que mejoraron su sonido bastante. Bueno, luego traen bastantes temas extras y demás. Es un doble vinilo en Gatefold. Es una edición bastante chula, porque bueno, yo recuerdo que el primero era mucho más simple. Y este está muy guapo. Ya hace unos cuantos años que salió esto. Pero bueno, en cuanto vi que salía una reedición remasterizada, como bueno, me lo sabía de memoria. No es el clásico disco que dices, algún día me lo compraré, pero no tengo prisa porque me lo sé de memoria. Pero bueno, en cuanto salió esta remasterización, pues me hice con una copia, que es la que tengo. Flotsam and Jetsam, Dustine y Forte de Saber. Ya sabéis que de aquí salió Jason Newsted, Camino de Metallica, para grabar el Unjustice for All, donde le bajaron el sonido al bajo y es como si no hubiese estado. Una cosa incomprensible, no la entiendo, porque probablemente era en ese momento el mejor bajista que había en el thrash metal. No solo porque Jason Newsted aportaba en esta banda, aportó... la verdad que perdimos un músico de la hostia, porque aquí era un líder absoluto, donde componía y donde su bajo era omnipresente. Se fue a Metallica, no le dejaron ni participar como compositor ni participar como músico, con lo que Metallica bajó el nivel a partir de ahí. Y Flotsam and Jetsam igual, sacaron después de este otro muy buen disco, pero luego a partir de ahí fueron con una clara decadencia. Y ahora, para mí, estos últimos años han sacado muy buenos discos, pero con otro sonido diferente, no tiene nada que ver al sonido original de la banda. Hartamente recomendable. Bueno, esto es discazo tras discazo, otro disco absolutamente imprescindible del thrash. Podía haber escogido cualquiera de los dos primeros de Forbidden, porque son los dos demoledores, pero bueno, he escogido este, no sé. Quizás porque cuando pinchas el primer tema, el Chalice of Blood, eso es absolutamente como si te explotase el tocadiscos en casa. La portada es absolutamente brutal. Y bueno, poco más que decir de esta banda, no sé, que no se sepa. Otra banda que me encanta son Hollow Sheep. Sus 3 primeros trabajos me parecen buenísimos los 3. De hecho, iba a coger The Hatch and Insanity, después lo tachaba, ponía Monument, volvía a tacharlo, volvía a poner The Hatch and Insanity porque es que son 2 discos. El primero es muy bueno, pero los 2 siguientes son una pasada. Y al final, bueno, me he decidido por este, quizás porque tiene un sonido más currado y habían mejorado mucho musicalmente la producción. Este Monument es un discazo tremendo. Tiene una versión del Sheer Heart Attack de Queen, que es la que menos me gusta del disco, pero el resto de canciones es una puñetera pasada. Bueno, otra banda que he escogido son los americanos Hyrax. Son otros que probablemente no serán los mejores músicos del mundo, pero llevan ahí en la brecha 40 años prácticamente. Tienen una actitud del copón. Su cantante Catón de Pina, bueno, pues es todo un personaje dentro de la escena thrash metal en los últimos 40 años, un currante que siempre ha estado al pie del cañón. Y bueno, este trabajo a mí me encanta. Tiene unos riffs de la hostia. Quizás lo que más flojea es precisamente la voz de Catón, pero bueno, es un disco que me encanta. Me encanta muchísimo, muchísimo este trabajo. Y otra banda también muy icónica son los alemanes Holy Moses.
he escogido el segundo trabajo, me parece que, bueno, no, el primero es muy bueno, el Queen of Siam, pero bueno, este ya, pues un poco lo que pasa siempre, ¿no? El primero mola mucho, es muy bueno, pero el segundo está ya un poco más elaborado, más pensados los temas, y este disco es, bueno, absolutamente rabioso. Aquí sí que hay una auténtica diosa del metal, como es Sabina Klassen. Yo a veces oigo por ahí comentarios en internet que si Doro, que si Lee Aaron, que ahora Chet Kane, que si diosas del metal, que si hostias. O los que ponen eso no conocen a Sabina Klassen, o no tienen ni idea de música, una de dos. ¿Qué queréis que os diga? Esta tía era todo aptitud y actitud. Y lo más curioso es que ahí sigue todavía. A mí no me ha gustado mucho su último trabajo, tengo que reconocerlo. Aunque sí que he visto por ahí que la gente lo alaba bastante. Pero es una bandaza del copón. Y este disco es tremebundo. Otro imprescindible. Bueno, de sobra conocidos, los alemanes Creator. Estuve dudando mucho si coger el primer disco que sacaron, porque tiene un sonido primitivo. Los dos primeros trabajos de Creator tienen un sonido primitivo, un rollo heredado bueno, heredado o no, pero bueno, un rollo ahí, pues ese. Bueno, no sé. A mí me flipan esos dos trabajos. Después tienen el tercero, el Come of Souls, que es buenísimo también, pero bueno. Me he quedado con este también un poco por lo mismo que os vengo contando hasta ahora. Tema ya de trabajo súper currado, temas ya más elaborados, producción más acorde a su sonido, bueno, en fin. Discazo tras discazo lo que hacían esta gente en aquella época, y String Aggressions, que es el que me quedo. Bueno, otros un poco menos conocidos y demás son los americanos Kublai Khan. Pues un poco lo que os vengo contando todo el vídeo. A mí este disco me cayó en las manos pues en el año 87 cuando se editó. Eres un crío, lo devoras y se te graba fuego y... Bueno, a mí me encanta este disco, ¿qué os puedo decir? Nunca vino el parche, el famoso. Yo no sé, yo no conozco a nadie que haya comprado este disco y tenga el puñetero patch, que es como se decía de aquella, patche con T en el medio, no parche, como se dice ahora, pero bueno. Un disco que a mí me encanta y bueno, pues seguramente tiene muchos detractores o dirán que qué coño hace esto en un top. Es mi top y me encanta. Bueno, vamos acabando ya. La Rockit, cuarto trabajo. Los dos primeros trabajos de esta banda son un rollo más, no sé, hard rock, bueno, tampoco hard rock, un Power USA, un Speed, un proto trash, no sé cómo llamar eso. Después sacaron el súper conocido Know Your Enemy, que es un discazo de la hostia. Yo creo que fue con el que todos los conocimos más o menos. Pero luego, pues, lo mismo. Después sacaron esta maravilla de disco, súper elaborado, con unos temazos, desde luego. Muchas bandas se dejaron influenciar un poco en su sonido de guitarras y demás por Metallica, y sobre todo a raíz del Master of Puppets, pero bueno, tienen su rollo totalmente, aunque se nota un poco la influencia, pero es una banda veterana, tan veterana como Metallica, y obviamente se les notaba el callo. Buenísimo este disco. Este también es el cuarto trabajo de los alemanes Live in Death. A mí los anteriores no es que me gusten mucho. El primero es un disco más bien de speed. Luego los dos siguientes sí que ya son discos totalmente trashers y tal. Pero bueno, a mí este cuarto trabajo me encantó siempre. Hay un amigo que me dijo una vez, este es el Black Album de Living the Edge. Pues no sé si será el Black Album o no, pero es un disco más intrincado, más... no lo sé, es como la pesadilla personal de alguien trasladada a música. No sé cómo definiros este disco. Yo os lo recomiendo, es muy bueno. War Neurosis, de Living Death, desde Alemania, cuarto trabajo.
Y bueno, por último, ya para cerrar, dos clásicos atemporales. Bueno, pues hablamos de Megadeth, tenía que escoger alguno de sus primeros trabajos y he escogido Pete Shells. A mí es el que más me gusta de los primeros de la banda. Y bueno, poco que decir del señor Dave Mustaine y su troupe de músicos, pero bueno, para mí muy buen disco este. Y por último, para cerrar el capítulo de vinilos y esta primera parte del vídeo, bueno, pues como os dije antes de Exodus, que para mí es un disco que define el thrash al 100%, yo creo que para mí este primer trabajo de Metallica, podía haber escogido, como os digo, cualquiera de los 4 primeros porque me encantan. Pero yo creo que este disco, cuando apareció, la irrupción de este disco cambió para siempre la música. Hay discos que consiguen eso. Hay un disco que a mí no me gusta nada, pero por ejemplo, que es el Nevermind de Nirvana, pero entiendo que es uno de los discos más importantes de la historia de la música, no por lo que significó musicalmente, sino por lo que consiguió a la hora de que la música extrema en general, la música metal, la música tal, apareciera por primera vez, la gente le prestase atención, ¿no? Apareció por primera vez en los medios, muchas revistas que no se acordaban de que el metal existía, la MTV, etcétera, empezaron a poner, a raíz de la salida del Nevermind de Nirvana, empezaron a fijarse de coño, hay una música por aquí con unos tíos con guitarras y pelos largos que está bien. Bueno, pues muchos años antes yo creo que este disco no hizo ese efecto a nivel, obviamente, de televisiones y de radio, pero sí que cambió la mentalidad de muchas otras bandas para siempre. Bueno, no hay mucho que decir de él, ¿no? ¿Qué queréis que os cuente? Un discazo sin parangón. Y bueno, voy a tomarme una licencia. Este es un canal donde el vinilo es el protagonista, pero en este caso hay una banda que me gusta tanto uno de sus discos, que lo tengo solamente en CD. Y bueno, mira, son los americanos Marauder. Tengo un CD con toda su discografía. Trae todo lo que publicaron, que no fue mucho. Pero en concreto, dentro de su discografía hay este disco, que ahí lo tenéis. Creo que se ve bien, ¿vale? El Master Killer. Esto es una auténtica maravilla. Esto es una cosa estratosférica. Entonces, bueno, me he tomado la licencia, dije que iban a ser 25, en realidad son 26 con este que os pongo, pero bueno, para que tengáis en cuenta este maravilloso disco también. Y bueno, pues nada, aquí me despido. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por vuestros likes y sobre todo por vuestros comentarios, que es lo que hace que bueno, pues que hace que el canal siga vivo, vuestros comentarios, porque así yo veo que vosotros también tenéis un interés en que esto siga adelante y demás. Y bueno, nada, nos vemos en aproximadamente 15 días, porque la próxima semana es una semana con muchos festivos, una semana muy apretada, y dejaremos esto parado y la siguiente semana volveremos al ataque con la segunda parte de mi top 50 del thrash. Venga, muchas gracias y nos vemos pronto.